Volvimos y lo tenemos en línea a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Un ¿Qué gustazo. tal? ¿Cómo andas, Trombeta? Un placer hablar contigo como siempre, ¿eh? Bueno, para mí también. Guille, recién acabo de hablar con Claudio Loser, que vos lo conocés, Sí, ex sí, lo conozco representante bien. del fondo, y estábamos hablando de, bueno, esta comitiva argentina encabezada por Chodos, que, bueno, tiene como objetivo iniciar negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional por el acuerdo, ¿sí? Eh, el presidente se ha manifestado en la UIA el otro día diciendo que, bueno, lo que quieren es readecuar los vencimientos y demás. Y, bueno, y te quería preguntar por esto, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Mira, no hay ninguna posibilidad de no arreglar con el Fondo Monetario. O sea, si no arreglás, va a ser muchísimo más complejo, con lo cual está claro que vas a terminar arreglando. El gobierno que sea, yo no te digo pero el gobierno que sea va a terminar arreglando, porque el que no arregle, bueno, va a ser un lío de una envergadura tal que no hace falta describir lo que va a acontecer. Ahora, el que arregle tiene dos alternativas. O saca la plata de la pampa húmeda, de los terratenientes de la pampa húmeda, poniendo la ley de arrendamiento como corresponde, para bajarle el costo de producción al productor. Y del otro lado le poner las retenciones en el máximo nivel posible que permita la legislación y la relación de precios internacionales. La máxima, para que no hay duda, no, ¿dónde dice Moreno que hay que poner la retención? La máxima que te permitan los precios internacionales y la legislación argentina. La máxima. ¿Cuál es la máxima? En un producto será uno, en otro será otro, en la pampa húmeda. Y por el otro lado, a los productores le bajas el costo del arrendamiento, con una ley que tiene que pasar por el Congreso. De ahí, si haces esto, pesos más, pesos menos, te quedan 7.500 millones de dólares. Sí. 7.500 millones de dólares. El que me diga que no, que agarre el estudio que oportunamente hice y que me diga dónde me equivoqué. Pero van las dos cosas juntas, retenciones y ley de arrendamiento. De tal manera que los terratenientes de la pampa húmeda, sean personas físicas o jurídicas, por primera vez tienen que hacer el pongui-pongui. Les toca a ellos. No hablo del campo, hablo de los dueños de la tierra, Sí. En la pampa húmeda. No hablo en San Luis o en Mendoza, hablo en la pampa húmeda. Salvo que alguien me diga, no, San Luis es la pampa húmeda. No es la pampa húmeda. No, Estoy hablando de la pampa húmeda. Sur de Córdoba, pedazo de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, donde sería la segunda, la cuarta sección electoral para que se ubiquen. Conjuntamente con esto, tenés que poner la energía calculando correctamente el costo, porque parece que fuera un misterio el costo de la energía. No sabemos cuánto cuesta un barril de petróleo en la Argentina en exploración y explotación. Ridículo. No sabemos cuál es el costo del megawatt generado en la Argentina. Pero ¿cómo no vamos a saber? ¿Cómo no va a saber el Chocón cuánto le cuesta a ellos generar un mega? Con amortizaciones, con todo lo que corresponde para calcular correctamente el costo. ¿Está bien? No es un misterio, porque si no, no habría balances en esas empresas. ¿Está bien? Sí. Que no te lo quieran mostrar es otra cosa, pero al Estado lo pediste, lo tienen que mostrar, que era lo que yo hacía. Entonces, poner la energía calculado sobre los costos con una tasa de ganancia justa y razonable. Cuando vos ponés la energía en ese esquema, también al productor del campo le va a bajar la energía. Vos bajándole el precio de la energía al costo, o sea que los petroleros, los dueños, no la logística, no los que hacen la transformación, porque todo eso son costos muy fácil calculables, esos costos razonables. Estamos hablando de los petroleros. Entonces tenés que discutir con los petroleros, los dueños, los que tienen la concesión en realidad, y con los dueños de la tierra.
Ahí tenés la plata y la tasa de ganancia para las empresas para que la Argentina crezca y pueda pagar. Crezca y pueda pagar. Este gobierno no quiere hacer eso, y yo te lo dije hace mucho tiempo atrás, que si no hace eso se termina peleando con los jubilados, los pensionados y los trabajadores. Bueno, esto es una decisión política. La técnica es la que te estoy diciendo y no hay otra. Lo que me decía Loser es que lo que pretende la Argentina es inviable, el fondo lo va a rechazar. ¿Está bien? Es decir... No, la Argentina no pretende nada. La fantasía del presidente que tenemos piensa que no les va a cobrar no va a bajar el precio del combustible, tarifas en general. Estoy hablando en términos proporcionales, no estoy hablando en términos nominales, adecuados a los costos de generación. Y no le va a cobrar a los terratenientes, y no le va a cobrar a los jubilados, no le va a cobrar a los pensionados, no le va a cobrar a los trabajadores. Como no le va a cobrar a nadie y quiere pagar, eso es imposible. Vos fijate la economía de Alberto Fernández. Sí. Vos viajás en este momento a Miami, ¿está bien? Sí. Prestá atención a lo que voy a intentar decirlo de una sola vez y a ver si nos sale. Vos vas a Miami y comprás un electrodoméstico que vale $100, ¿está bien? Sí. Ahora, resulta que tu señora te dice, no, en Argentina está más barato. Y vos la mirás y decís, pero querida, ¿cómo va a estar más barato en Argentina este electrodoméstico? Haceme caso que está más barato. Guardate los $100. Muy bien. En Estados Unidos, precio al público $100. Suponete que el importador argentino lo trae a $100, va y lo compra, lo va a traer más barato, pero suponete que lo compra también a $100 para hacer los números redondos. Pero el importador viene, lo compra a $100, lo pone en el local de él acá, y le pone un 50% de margen. Por lo tanto, te lo va a vender a 15.000 pesos, porque $100 por 100 pesos te da 10.000 pesos, más el 50% de margen, 15.000 pesos. Vos venís con los $100 que no gastaste en Miami, los vendés en el mercado negro y ¿cuánto te dan? 20.000, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, que compras el electrodoméstico y te quedás con 5.000 pesos. Sí. ¿A vos te parece razonable eso? No. ¿Cuánto puede durar esto que está haciendo Alberto Fernández? Entonces, esta cuenta también la hace el Fondo Monetario. Además parece, digamos, presentado así, es de una precariedad absoluta, ¿no? Digo, y bueno, pero es lo que está pasando. No, porque vos cuando vas a Miami es obvio que los electrodomésticos, por múltiples causas, están más baratos que acá. Entre otras cosas porque acá no se fabrican y son importados. Sí, ¿está bien? Sí. Y entonces, en Miami, con la cantidad que importan y bla, 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 y después la eficiencia del puerto, en general las cosas están más baratas. El mismo producto, te estoy diciendo, ¿eh? El mismo producto. Esto es ridículo. Esto vemos cuando se sientan a discutir con el fondo le dice, pero ¿cuánto tiempo más quieres seguir así? Y entonces el ministro y Alberto dice, hasta que normalicemos la economía. ¿Y qué es normalizar la economía? Que sigan estando los electrodomésticos 20% o 3% más baratos que el mismo que en Miami. Mira, hay algo que no anda. Revise lo que está haciendo usted, porque es obvio que cualquier comerciante y cualquier trabajador le dice, esto no camina. Y si vos sabés que algo no camina y que se va a terminar, lo único que te quedan son negocios de oportunidad. Y si en una economía lo único que hay es negocio de oportunidad, cada día tenés más tasa de desocupación y cada día vas a estar más peor. ¿Qué es lo que le está pasando a la Argentina? Se ponen contentos porque están mejor que antes de la pandemia, pero imagínate que antes de la pandemia estábamos pésimos, era el gobierno de Macri. Claro. ¿Está bien? Entonces ahora salen por la televisión, cosa que habría que revisar esos números, pero suponete que le hacemos caso y dicen, no, ya recuperamos como estábamos antes de la pandemia. Y si antes de la pandemia Macri perdió las elecciones y esto era un desastre. Y todos decíamos que la economía con razón era un desastre. Si algo decíamos del gobierno de Macri, que la economía era un desastre. Yo lo que recuerdo,
claramente, Guille, es que nosotros en diciembre, enero, vos me decías, esperemos 3 meses. Esas eran tus palabras. Esperemos hasta marzo para ver cuál es el plan, ¿sí? Vos siempre me hablabas del plan. Es decir, el gobernador de mi provincia siempre habla de la necesidad de un plan. Yo me acuerdo que cuando largó el AI 2019 acá, dijo 2 cosas. Es necesario que legitimemos al electo para ser el candidato. Dijo, hay 2019, el peronismo va a volver a ser gobierno, y tenemos que legitimar al candidato a través de una elección interna y tenemos que tener un plan. Y el plan es fácilmente elaborable porque con solo leer los carteles, lo que la gente reclama, y vas a encontrar cuál es el plan. Es decir, la gente te decía, queremos comer, entonces significa que hay hambre, queremos laburo, significa que hay desocupación. Es decir, lees los carteles y rápidamente elaborás un plan con 4 o 5 ítems así relevantes. Pero nada, de eso pasó, y yo no siento tampoco que esté pasando ahora. Yo no ¿me entendés lo que digo? Por lo tanto, es decir, vos escuchás es el único caso en el mundo, yo no, o debe haber otro, qué sé yo, no sé, pero es decir, esto es como una pelea de UFC en el octógono. Lo tenés en el piso, muerto, y lo dejás y te vas y te sentás en un rincón esperando que el tipo se levante. Esto es lo que pasó con Juntos por el Cambio. Hoy, es decir, los radicales sienten el olor a sangre, se están peleando porque saben que tienen chance en el 2023. ¿Cómo va a tener chance? Todas las chances, todas. Por eso se pelean ahora. Por eso, claro, por eso se pelean ahora. Lo que digo es, está dando chance a un espacio político que fracasó ostensiblemente y que nos llevó al estado de situación que estamos viviendo hoy, que simplemente lo olvidamos. Ahora que los radicales, escuchame un poquitito, un paréntesis. Sí. Ahora que los radicales se pelean, y uno de los que se pelea es Lustó, que dice que casi se agarra a piña. Sí. Al final soy inocente cuando le hice el gesto ese en el cogote. Pero obvio, claro. Sí. Claro. No, pero claro, lo que ha hecho Lustó es limpiarte, te limpió. Es decir, sos un nene de pecho al lado de lo que es Lustó. ¿Me entendés? Claro, el hijo de puta sintió que tiene alguna posibilidad, rompió con todo, armó un bloque solo, ¿me entendés? Sí, pero ayer dice que rompieron vasos, que nos tuvieron que separar, y están hablando de un gobernador y un senador. En ese momento éramos 2 del Ministerio de Economía. ¿Te das cuenta cómo la historia al final aclara todo? Claro. El paso del tiempo aclara todo. Ahora cuando me pregunten, ¿pero qué le hizo ese gesto a Lustó? Y mire lo que Lustó, va por la vida peleándose. Se hace guapo con todos. Y rompiendo. Porque nunca, nosotros hablamos... nosotros hablamos poco de la 125, ¿no? De la 125... Que fue un invento de él, Claro que es un invento de él, no es un invento mío. No es invento mío, porque eso de ponerle retenciones móviles a todos los productos es algo que él inventó. Yo solamente era con la soja en ese momento. Sí, claro. No era necesario más. Yo lo hice con la soja y con el petróleo. Y con el petróleo duró hasta el año 17. Se dieron cuenta los de Macri y la sacaron. Sí. Mirá, yo te digo, si no le cobran a los terratenientes de la Pampa Húmeda, que ya te expliqué cómo tienen que pagar, retenciones al máximo y ley de arrendamiento para que el alquiler de la tierra sea muy barato. En todo caso, sí estoy dispuesto a decirle a los terratenientes tengan un bono, como un ahorro forzoso a largo plazo, que cuando la economía crezca, nos sacamos nos sacamos de encima al fondo con esa plata que le vamos a recaudar y se las damos a ustedes en un bono del Tesoro a largo plazo, una especie de ahorro forzoso. Muy bien, si no haces eso y no pones la energía en el precio que tiene que estar, no hay ninguna posibilidad de que esta tontería que estamos hablando hoy, de que un electrodoméstico esté más barato afuera que adentro, adentro que afuera, que Miami en este caso, no continúe. Y mientras pase eso, nadie va a invertir un peso en la Argentina. Y por lo tanto, tampoco vas a poder cerrar con el fondo
si no son las condiciones del fondo, porque no va a venir el fondo acá a decirte, haga esto y haga esto. Lo tenés que hacer vos. El fondo lo que quiere es cobrar. Y lo que más fácil le resulta en cobrar es con los jubilados. Y el gobierno que venga, salvo que sea un gobierno peronista, le va a cobrar a los jubilados, a los pensionados y a los trabajadores. No es que Melconian, el ministro de Economía del gobierno que viene, según la Fundación Mediterránea, al margen de cuál sea el gobierno, viste que están haciendo el plan económico para el gobierno que viene, sí, al margen de cuál sea el gobierno, no es al margen, ya saben que ganan los amarillos mezclados con los rojos y blancos, o los rojos y blancos mezclados con los amarillos, le están haciendo el programa de Melconian. No es que Melconian le va a ir a cobrar a los terratenientes de la Pampa Húmeda. Si vos decís, para, no pases tan rápido esto. Vos decís que el peronismo no tiene ninguna chance en el 2023. No, el peronismo sí, este gobierno no, que no es peronista. Sí. Ahora, el peronismo sí, a mí me encantaría un gobierno peronista ahora, lo más rápido posible. Que tiene que ser sin él y sin ella. Porque los dos son responsables de esto que están haciendo. Porque Cristina no puede decir ahora, ay, yo no tuve nada que ver, yo vos tenés la lapicera. Claro que sí que la tiene el presidente. No, es lo que está intentando, ¿no? Pero ¿quién lo eligió? No, ¿para qué lo eligió si lo conocía? No es que no lo conocía, no es que Alberto Fernández es un desconocido. Ser un desconocido, pero escúchame, para nosotros los que estuvimos no es ningún desconocido, se sabe cómo piensa. Sí, sí. Y piensa tal cual está gobernando. No es que lo sorprende a Cristina las políticas de Alberto Fernández, porque siempre fue así. Digamos, este deterioro, este basurero, ¿cómo está basureando a Feletti? Porque de última lo están basureando. Sí. Es la posición de Alberto Fernández. ¿Por qué basureando? ¿Por qué basureando? ¿Sí? Imagínate que... Yo te pregunto esto para que lo aclares y la gente escuche. Bueno, vos imaginate que él lo nombra un martes y el miércoles se junta con De Narváez sin Feletti, o sea, al día siguiente. No había pasado un día todavía. Si se junta con De Narváez en la Casa Rosada, ¿qué va a hacer? ¿Para hablar de fútbol? No, para hablar de Walmart, o Chango Más, o como se llame. Sí. Y bueno, fue en representación, y estaba Costo también, bueno, fue en representación, y no está Feletti, a buen entendedor, pocas palabras. El presidente le está diciendo que no le den bola. Pero bueno, eso fue lo que... Y encima, después él sugiere una segunda, y no se la aceptan, y otro más que te enteraste por los medios y tampoco se lo aceptan, bueno, le están diciendo andate. Siempre fue así Alberto Fernández, por eso las discusiones que tenía con la Secretaría de Comercio, porque no le gusta administrar la economía. Él es un hombre que piensa que los precios se hacen en el mercado y los salarios en paritarias. Y uno le dice, pero si Perón enseñó que los salarios van por escalera y los precios van por ascensor. Y él te dice, no, pero del Perón y de las verdades no puede quedar, como máximo puede quedar 3, ya la doctrina peronista quedó desactualizada, el mundo cambió, bla, 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 todas esas tonterías que escuchamos. Él es el ideólogo de esto, y se lo dijo a un periodista famoso, el director, casi tan famoso como vos, el director de Perfil, Fontevecchia, sí, cuando le hizo el reportaje. Sí. Le dijo, yo soy socialdemócrata. ¿Y qué es ser socialdemócrata? Eso, que los precios se hagan en el mercado y los salarios en paritaria. ¿Y qué es ser neoliberal? Eso. Y por eso se llevaba bien con Macri. Y por eso es lo mismo. Mira, de Kicillof para acá, que todo es lo mismo. De Kicillof para acá, desde la devaluación, que todo es lo mismo. Salvo un pequeñita situación con Macri cuando agudizó más la situación y se metió. Hizo la devaluación y sacó las retenciones, y lo que terminó pasando es que se metió con el precio de la comida. Pero, salvo esos 2 años que agudizó la cosa en contra del pueblo, después vino el Fondo Monetario y le volvió a poner normalidad al gobierno de Macri, entre comillas. Desde Kicillof para acá no cambió nada. Los 2 últimos años de Cristina, los 4 de Macri y estos 2 son lo mismo en términos económicos. Y esto es lo grave.
porque de ahí ves la desazón del pueblo. Votó peronismo y resulta que es una continuidad de Macri. Y esto es lo tremendo. Por eso hay que decirle a este gobierno, mire, si se quiere ir, como dijo Cristina, porque va a firmar algo que atenta contra los intereses populares, váyase cuanto antes. Y dejen la Asamblea Legislativa que se arme un gobierno peronista con un gabinete peronista, sobre todo en economía. ¿Va a arreglar con el fondo? Sí, pero con la técnica que te acabo de explicitar. Y con esa técnica pones el país a crecer y cumplís con los compromisos. Ahora, para vos discutir con los terratenientes y con los petroleros, dueños de las petroleras, al mismo tiempo tenés que ser peronista. A los demás no les da el cuero, viejo. No les da el cuero. ¿Cómo me gusta cuando y no le da la ideología, obviamente. ¿Cómo me gusta cuando decís ese tipo de cosas? Es decir, porque el peronismo es eso, es todo eso, ¿sí? El peronismo, lógicamente, el peronismo es eso. El peronismo es entender cómo hay que hacer las cosas para beneficiar a los sectores populares. Eso se distingue. Y hay una economía peronista. Y no tengas expectativa con los radicales porque van a hacer lo mismo. No, pero por eso. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es esto. A mí me encantaría que vos pudieras, de alguna manera, yo sé que lo conocés a fondo porque vos sos un estudioso de todo, pero ¿sabés que en nuestra provincia, aquí en San Luis, se practica peronismo explícito es decir, a ultranza, y los resultados son fantásticos, ¿me entendés? Porque es una provincia que no tiene deuda. Vos no sabés la reactivación económica que se ha generado a partir de todas las medidas que se implementaron y que el candidato de Juntos por el Cambio lo había frenado porque presentando una acción judicial, y que ahora... Entonces, ves gente por todos lados, los comercios están llenos, decían que tenía pobreza San Luis. ¿Qué hizo Alberto? Le dio un plus a los trabajadores registrados de todos los gremios, 17.000, entre lo que cobraban y la línea de pobreza. Entonces hoy todos están por encima de la línea de la pobreza. Y San Luis es la provincia con menor nivel de pobreza de todo el país. ¿Por qué? Porque además había indicadores que de alguna manera te estaban reflejando esto. Es decir, la provincia con menor desocupación, la provincia con menor nivel de indigencia y con una pobreza alta, decía la oposición. Y de repente, eso que era una cuestión absolutamente nominal y que vos lo podrías explicar mejor que yo, queda desbaratado precisamente porque tenía que ver con una situación tomada de los pelos, que era absolutamente nominal, que era muchos trabajadores trabajando, pero con una remuneración muy baja, ¿no? ¿Qué hizo Alberto? Lo puso a todo por encima de la línea de pobreza. Por supuesto que es un aporte importante del gobierno, porque son 17.000 a los que le tenés que pagar el plus entre lo que cobraban y los 70.500 pesos. Pero bueno, es decir, es como que es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Es lo que hace el peronismo frente a estas situaciones. A eso me refiero, ¿sí? Es lo que hace un gobierno peronista. Ahora, si tuviéramos eso a nivel nacional, seguramente estaríamos en alguna discusión más tensa con el fondo, sabiendo que vamos a arreglar, pero sabiendo que el tema no es pagarle al fondo, sino quien pone la plata. Porque la verdad, y te lo digo con toda la letra, yo no estoy para cuidarle la billetera a los terratenientes o a los petroleros. Claro. Dueños de las empresas petroleras. Llegó el momento de que ellos tengan que hacer es el momento que la tienen que poner. Encima a los terratenientes le digo, mire, le vamos a dar un bono, será ahorro forzoso, mire, les toca a ustedes, viejo. Como les toca a los petroleros hacer un esfuerzo. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo en la Argentina? Bueno, sabemos los costos industriales que es de transformación de ese barril de petróleo con exploración y explotación, más los costos industriales de transformación, más la logística. Listo, ahí tenés el precio de la nafta. Y dejate de embromar. Y necesito el combustible para darle competitividad a la industria, para darle competitividad al campo también, la máxima que pueda tener,
Y como corresponde a una renta extraordinaria para pagar la deuda, muchachos, les toca a ustedes. Hasta que la economía crezca y esta deuda sea una deuda pagable sin ningún esfuerzo. Porque hoy es un esfuerzo enorme porque la economía hace muchísimos años que está mal. Por lo menos desde el 2013. Por supuesto. Desde que Kicillof devaluó, que nadie entiende por qué devaluó. ¿Está bien? Sí, sí. En ese momento y sin necesidad. ¿Está bien? Muy bien. Eso también es responsabilidad de Cristina, que autorizó. Bien. Entonces, por eso digo, mira, un gobierno peronista que sepa lo que haya que hacer, sin él, Alberto, sin ella, Cristina, el peronismo se junta, los amarillos no van a querer agarrar estos 2 años, pues si no la negociación con el fondo la tienen que hacer ellos, los radicales tampoco, ellos quieren tener el camino asfaltado, ¿está bien? Claro. Muy bien. ¿Y corresponde al gobierno asfaltar el camino? Sí, pero para otro gobierno peronista. Entonces empecemos ahora y vamos al 2023 con expectativas de poder ganar la elección. Y yo te aseguro que si enderezás el barco, en el 23 ganás. Ahora, si le vas a decirle a los jubilados que le paguen la deuda al fondo, bueno, entonces te puedo imaginar, ¿no? Este 8% que te sacaron de diferencia en esta elección es el piso. Te van a sacar mucho más. Porque para sufrir ya están los originales. ¿Para qué querés una copia? Claro. ¿Qué hace sufrir al pueblo? Ya son ellos, no nosotros. ¿Está bien? Sí, sin lugar a dudas. Te mando un abrazo, Guillermo, te agradezco un Chao, montón. amigo, gracias. Hasta Gracias. luego. Y todo lo que dije es responsabilidad mía, bueno, No, pero digo... Simplemente poner la oreja. No, pero me parece más que interesante escucharlo y además creo que coincido absolutamente en todo. Así que quédate tranquilo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Y si no hablamos, felices fiestas. No, vamos a hablar seguro. Vamos a hablar, entonces te mando un abrazo, amigo. Hasta luego. Dale. Chao, chao. Chao.